buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo de Plan B. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches, ¿qué tal a todos? Buenas noches, Fermín y Susana, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de En Vivo con Plan B, programa que se transmite en vivo en nuestras cuentas de Twitter y Facebook al mismo tiempo. ¿Cuáles son las noticias de hoy, Fermín, y los invitados? Así es, y damos la bienvenida a Mayra Tirira, quien nos acompaña esta noche para conversar sobre la violencia de género y la pandemia. Buenas noches, Mayra, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, estaremos conversando en breves momentos más contigo. Vamos a pasar revista a los hechos más importantes del día. Sin duda, vamos a empezar con las cifras oficiales sobre la pandemia. Al día de hoy, 26 de mayo, el gobierno confirma 37.656 casos, descarta 47.693 muestras, afirma haber tomado 106.991 muestras en total. También reseña la recuperación de 3.560 personas, el alta hospitalaria de 3.981 personas. Esto con relación a las cifras globales. Con relación a la mortalidad, tenemos 5.276 personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento, de las que 3.221 tuvieron un diagnóstico de COVID y 2.055 murieron sin ese diagnóstico. La tasa de letalidad hasta el momento es de 8.55, mientras la tasa de letalidad mundial alcanza el 6.27%. Además, con relación a la situación en las provincias, Guayas continúa siendo la provincia con más casos, con 13.862, seguida de Pichincha con 3.626 y Manabí con 20.058. Eso con relación a las estadísticas de hoy, Juan Carlos. Hubo, sin embargo, intensa actividad virtual en el Consejo Metropolitano de Quito. Así es, Fermín, amigos, en una larguísima sesión que empezó a las 10 de la mañana, el Consejo Metropolitano de Quito, sus 21 concejales, el alcalde de Quito y el ministro de Salud como invitado especial, el Consejo no decide, sino que exhortó al alcalde que se tomara una decisión basada en evidencias científicas. Ese fue el exhorto, porque recordemos que el Consejo Metropolitano no decide el tema de cambio de semáforo, lo decide el COE cantonal y eleva la solicitud al COE nacional, al Comité de Operaciones Especiales o de Emergencias, Comité de Operaciones de Emergencias, y ahí es lo que ha sucedido. El alcalde Yunda ha emitido el pedido oficialmente para que este miércoles 3 de junio, la ciudad de Quito, el cantón Quito, o sea, Quito y sus parroquias pasen a semáforo amarillo modificado. ¿En qué consiste este semáforo modificado, Fermín? Tal y como habíamos anticipado ayer, el alcalde metropolitano tenía una propuesta que era un esquema que se llama amarillo modificado, podrían ponerle otro color, no lo sé, que va a plantear al COE nacional. Entre las medidas de este esquema aplicado para Quito exclusivamente están, por ejemplo, que todo el funcionariado público, recordemos que esta es la capital de la República y es una ciudad donde hay una gran actividad burocrática, continúe en teletrabajo, que el 50% de las personas del sector privado puedan volver a sus actividades, que los negocios comerciales operen con solamente el 30% del aforo, que la potestad de emitir los salvoconductos la tenga el municipio y obviamente el control también por medio de sus agentes metropolitanos de tránsito. Y sobre todo la posibilidad de que el municipio controle el cerco epidemiológico en la ciudad capital. Yunda, en una intervención de varios minutos en sus redes sociales, ha explicado que se aspira a que el municipio logre procesar hasta 1.500 pruebas de PCR en la capital diariamente
con la colaboración de universidades como la Universidad Central y otras entidades, de manera de poder tener una idea más clara sobre realmente el alcance de los contagios. Ha precisado que de las primeras 500 pruebas de PCR que se han hecho, apenas el 7% han resultado positivas. Ese sería más o menos el porcentaje que hasta el momento maneja el municipio sobre cuántas personas sí son positivas. El ministro de Salud, que estuvo más temprano en el Consejo Municipal, por su parte, afirmó que las pruebas que han hecho ellos establecen que la inmunidad en Quito ya sería del 33%. Esta es una cifra alta si se toma en cuenta que en España o en Suecia, por ejemplo, en la ciudad de Estocolmo, las pruebas que se han hecho en Estocolmo alcanzan apenas al 7.3%. Estas fueron algunas de las informaciones que entregó el ministro de Salud ante el Consejo Metropolitano, y es por eso que el alcalde también en su intervención de hace pocos minutos ha dicho que el Ministerio de Salud ha garantizado que el sistema de salud puede aguantar, puede funcionar, no está desbordado en la capital, y esa es una de las razones por las cuales pide esta modificación. Esto deberá ir al COE Nacional porque recordemos el COE Nacional estableció 3 esquemas, rojo, amarillo y verde, y prohibió a los gobiernos locales modificarlos. Entonces, el COE Nacional recibirá esta solicitud del municipio metropolitano y se pronunciará sobre si es pertinente o no que solamente en Quito haya otras consideraciones, Juan Carlos. Así es, Fermín. Hay dos cosas ahí adicionales. La una, no está explícito, pero se entiende o sobreentiende que cuando ya se habla de que el 50% de los locales, o sea, de la actividad privada pueda funcionar, es que toda la actividad privada esté autorizada a funcionar. Recordemos que durante la excepción, el estado de excepción, solamente se autorizaba las actividades productivas que tienen que ver con cadena productiva, que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con sectores estratégicos, algún transporte restringido y temas de salud. Hoy, a partir del semáforo amarillo, se pueden abrir todas las actividades comerciales con una condición, que se cumpla un 50% de aforo y se establezcan los protocolos adecuados para su funcionamiento. Hablamos de restaurantes también, hablamos de locales comerciales, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de actividad. Lo otro también es que se modificaría, según este amarillo modificado, llamémoslo así, como dice el alcalde, el toque de queda empezaría a las 6 de la tarde, no a las 21 horas, 22 horas, como decidió el COE Nacional. Quizás este pueda ser un tema de conflicto o de negociación con el COE Nacional, pero el alcalde Ayunda ha pedido que en Quito, especialmente, no empiece, o sea, a las 22 horas, como ocurre en todo el país que está en color amarillo, sino a las 6 de la tarde. Esto le daría, de alguna manera, según el alcalde, un respiro a la gente para que pueda moverse sin tener que aglomerarse hasta el mediodía y que también funcionen la actividad privada hasta esa hora, pero también para que tampoco sea una aglomeración, digamos, o se use la noche para otro tipo de actividades. Eso todavía está restringido. Y el otro tema, Fermín, es el tema del transporte. No quedó claro. O sea, no quedó claro. En la sesión del COE, entre las decisiones, se mencionó uno que era imperativo para el municipio de Quito, que haya una campaña publicitaria de promoción de salud, como se reclamaba, y nosotros en este espacio lo dijimos ayer, que se hiciera la campaña necesaria de estos 3 puntos básicos: uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. La sesión del COE, la sesión del Consejo recibió también los informes de los secretarios del Consejo, y uno de ellos, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, dijo claramente que él no estaba convencido de alguna manera de que los usuarios del transporte estuvieran adecuadamente enterados, adecuadamente educados para usar el transporte. Se plantea, no olvidemos, que el transporte público podría volver
con un 30% de su capacidad, en tanto en unidades cuanto en capacidad de llevar sentadas a las personas o de uso. Esto involucraría el transporte también municipal, y el secretario mencionó que cerca de 500,000 personas, abriendo solo el semáforo amarillo, cerca de 500,000 personas no más se movilizarían en Quito, y estas personas hacen al menos siempre 2 viajes, o sea, tendríamos 1 millón de viajes, tanto para el transporte público de operación privada cuanto el transporte público de operación municipal. Pero todavía no está claro, Fermín, si es que empieza con semáforo amarillo, también a funcionar el transporte público, cómo empieza y en qué condiciones. Así es, sobre el tema de la campaña, el alcalde que va a facilitar o ha convocado a los publicistas a que preparen campañas para los medios masivos de comunicación. Recordemos que este municipio tiene la costumbre o había tomado la decisión de no realizar pauta en los medios de comunicación, y no hay ninguna cuña en radio, televisión, prensa o internet, y esto es deliberado porque las campañas del municipio se han concentrado básicamente en las redes sociales del municipio. Entonces el alcalde ha hecho un llamado también en la intervención de hace pocos minutos a los publicistas para desarrollar una campaña sanitaria para facilitar que la gente tome medidas sobre su salud, Juan Carlos. Así es, veamos lo que va a pasar con esta decisión. Por lo menos ya se tiene claro la fecha con la cual quitó. No olvidemos que algo que hizo mucho ruido, digamos, entre la discusión hoy del debate del Consejo Metropolitano fue la presencia ayer de algunos epidemiólogos, la carta que más de 100 médicos, epidemiólogos, académicos le enviaron al presidente, al alcalde, pidiendo que postergara el semáforo por lo menos hasta el 17 de junio. Ese era el pedido, porque las condiciones no se habían cumplido. Y las personas que querían un semáforo amarillo más rápido propugnaban bajo la teoría de que en 70 días ya tenía que haber sido tiempo suficiente para que el municipio y la autoridad también nacional hiciera lo que tenía que hacer. Estamos viendo el alcalde está llamando después de 70 días de encierro, está llamando a los publicistas a que hagan una campaña. No estábamos equivocados en ese sentido, pero bueno, más vale tarde que nunca. Es importante que la gente pueda estar formada, educada para la etapa que se viene, porque es evidente que todos de alguna manera saldremos, ya se activarán las operaciones privadas, públicas, y tendremos que tener el cuidado propio para poder no contagiarnos, Fermín. Así es, y sobre la metodología que el gobierno está aplicando para los tamizajes que realiza, recordemos que el ministro de Salud ha dicho que según sus cálculos hasta el 33% de la población de Quito ya tendría inmunidad. Esas fueron las palabras que utilizó. Se conoció que la encuestadora de Jaime Durán es la que realiza el muestreo estadístico para los tamizajes del gobierno. Es decir, ellos hacen un muestreo similar al de una encuesta, solo que en vez de preguntarle por quién va a votar a la persona, se le toma una muestra y con ese resultado se hace una extrapolación de cuál podría ser la incidencia de la enfermedad en la población. Yo voto por el coronavirus, han de decir. Esto es lo que informó el ministro en una rueda de prensa virtual también que tuvo lugar esta mañana. Y en otros temas también relacionados con esto, la OMS analizará si las mascotas pueden transmitir el virus tras el contagio de bisones en Países Bajos. En ese país ocurrió que los cuidadores de unos animalitos llamados bisones, que son unos pequeños mamíferos que no los he visto en nuestro medio, al parecer contagiaron a 3 de sus cuidadores. Esto ha motivado a que la OMS analice nuevamente si es posible o no que los mamíferos pequeños, como las mascotas domésticas, puedan transmitir al hombre la enfermedad. Y además se conoció hoy que la aerolínea LATAM se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos, al igual que Avianca. Esto no significa que las dos aerolíneas van a dejar de volar, pero sí que protegen
sus activos de sus acreedores ante la imposibilidad de pagar inmediatamente sus deudas. Esto es una señal evidente del colapso del negocio de la aviación a nivel global y también a nivel regional. Se trata de dos de las principales aerolíneas de la región latinoamericana, las que se han acogido a la ley de quiebras de los Estados Unidos para proteger sus bienes. En otro tema también, el barril de crudo WTI, que es la referencia para los combustibles en Ecuador, se cotizó hoy en $34 por barril. Esas las noticias del día de hoy, y antes de pasar al siguiente bloque, queremos contarles nuevamente los consejos comerciales de este portal. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla, porque en estos tiempos el éxito puede estar en línea y además es también posible donar, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 70 46 del Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica. Y queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Susana Morán, con quien vamos a pasar revista a los temas centrales de la edición de Plan B. Así es, Hermín. Bueno, vamos a arrancar con un tema central esta semana que tiene que ver con la violencia de género. Nosotros publicamos hace pocos días, entre este fin de semana y el viernes, 2 grandes reportajes relacionados con este tema y qué está pasando en la pandemia en el Ecuador, ¿no? ¿Qué estamos viendo sobre la situación que están pasando las mujeres en muchas provincias del país? Y básicamente recogimos testimonios de 4 ciudades, de Cuenca, de Guayas, de Lago Agrio y de Quito, de la situación sobre las mujeres. Hablamos con 2 casas de acogidas, una está en Lago Agrio y otra está en Cuenca, para que nos comenten qué ha pasado en estos 2 meses sobre cómo ellas perciben la situación de la violencia en la mujer, porque ellos son, digamos, por decirlo así también, para usar el mismo término, están en la primera línea de la defensa y de la ayuda a estos sectores que son muy vulnerables, ¿no? Entonces, la primera cosa que nosotros encontramos en estos reportajes es que todas las cifras relacionadas con violencia, específicamente de mujeres, que es lo que revisamos, han bajado en estos 2 últimos meses. Entonces, no sé si podemos visualizar el primer gráfico que tiene que ver con los femicidios, y vamos a ver una reducción notable. Eso es el otro, es exactamente. Este tiene que ver, y hacemos una distinción entre el número oficial, o sea, la cifra oficial y la cifra que tienen las organizaciones, porque ambas cifras son muy distintas. Siempre ha sido muy distintas ambos datos, y eso hay que notarlo y hay que apuntarlo. Pero en el caso incluso de las cifras oficiales, el número de femicidios bajó en comparación al 2019 en el mismo periodo. Entonces, si nosotros revisamos las cifras de enero, febrero, marzo, de abril, hasta la semana pasada de mayo, podemos ver que en el 2019 hubo 29 femicidios y en el 2020 se registra 17 de estos, ¿no? Sin embargo, las organizaciones han dicho que desde enero hasta mayo en el Ecuador se han producido 34 femicidios y 12 de ellos durante la pandemia. Entonces, hay muchas diferencias, pero en términos generales, lo que nos están diciendo las cifras es que este indicador ha disminuido. Otra cifra que les queremos compartir tiene que ver con el número de denuncias, que lo estábamos viendo hace unos minutos, el número de denuncias antes y durante el aislamiento. Ahí podemos ver que las denuncias relacionadas con delitos sexuales tuvo una enorme caída, es más del 80%, al igual que las denuncias relacionadas con la violencia contra la mujer, un 84%. Esto lo registra la Fiscalía. Antes, en la semana, había un promedio de 350 a 600 entre los 2 delitos, y ahora vemos una reducción muy drástica en ese mismo periodo, ¿no? En las últimas semanas relacionados con el aislamiento.
Otro cuadro que queremos compartir tiene que ver con el número de llamadas. No sé si podemos pasar al cuadro de llamadas. Ahí están. Estas son las llamadas que ha recibido el ECU 911 con respecto a violencia intrafamiliar. Entonces, si vemos los meses comparados entre 2019 y 2020, hay una reducción importante que es más visible sobre todo en los meses de marzo y de abril. En marzo, por ejemplo, el año pasado hubo más de 12.000 llamadas. En marzo de este año hablamos más de 8.000. En el caso de abril se redujo más aún. El año pasado hubo 10.000 y este año 7.000 llamadas, ¿no? También se estima el número de llamadas sobre violencia intrafamiliar siempre ha sido alto, al ECU 911. No quiere decir que este número de llamadas se traslada directamente a un número de denuncias que ya tiene que ver con un proceso mucho más judicial de acudir a una instancia judicial para hacer la denuncia, pero podemos ver cómo este indicador también ha disminuido en los 2 últimos meses, al menos. Regresando al artículo, nosotros conversamos con varias expertas para que varias expertas y personas que están en la primera línea ayudando a víctimas de violencia de género, y hay algunas cosas o algunas situaciones que se han recrudecido en esta cuarentena y que ahora no es que la violencia o estos indicadores nos han dicho todas, no es que la violencia ha disminuido en esta pandemia, sino que simplemente se ha ocultado más y ha sido mucho más difícil para las mujeres poder acceder al sistema judicial para poder hacer las denuncias respectivas, ¿no? Entonces, nos contaban, por ejemplo, que en Lago Agrio, y sobre todo la Casa Amiga, que es la casa de acogida principal que existe en esta zona, no tiene, ellos contaban que atienden sobre todo a sectores vulnerables, y en Lago Agrio las casas son de madera, son muy juntas, son grandes casas donde albergan varias familias, y ahí es imposible tener privacidad como para poder hacer denuncias. Entonces, es como reflejar la situación que está sucediendo en varias zonas del país. Y bueno, antes de continuar, quisiera darle también la bienvenida a Mayra para ir comentando juntas estas cifras y estos hallazgos. Como les habíamos dicho, Mayra, ella es abogada de la organización Surcuna, una organización que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres, una organización feminista que ha hecho un trabajo muy valioso en los últimos años, ayudando a que distintas mujeres tengan acceso a la justicia, pero también puedan alcanzar justicia en sus casos, ¿verdad? Que no exista impunidad, y por otro lado, que ellos revisan los casos de mujeres que han estado en situaciones complicadas o que han sido acusadas, digamos, en situaciones que pudieran vulnerar sus derechos. Entonces, Mayra, quisiera que tú me comentes, o desde la perspectiva, desde esta cercanía que ustedes tienen constante con los casos, con las víctimas, ¿cómo ustedes están viendo, cómo han visto la situación de la violencia de género durante la pandemia en Ecuador? Hola Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias a Plan B también por la invitación. Bueno, nosotras, como ustedes conocen, desde el inicio de la pandemia, nosotras suspendimos nuestras atenciones presenciales. Sin embargo, nosotras habilitamos directamente una línea de asesoría legal, la cual es del 099 99 28 032. Nosotras a través de esta línea hemos estado receptando absolutamente todos los días una infinidad de casos de violencia de género y casos en general asociados a temas de violencia en nuestras redes. Efectivamente, lo que nosotras sí hemos registrado a través de la línea es que nosotras tenemos muchos más casos ahora en la línea de los que teníamos normalmente previa a la época de la pandemia. Eso nosotros lo podemos registrar dentro de nuestras propias redes. Pero eso evidentemente contrasta con los datos que tú bien lo has podido mencionar, que se traducen en cerca del 80% de diferencia de los datos que teníamos en el año pasado en relación a lo que dice el Consejo de la Judicatura. Evidentemente lo que nosotras creemos es que lo que está pasando es que para las mujeres existe una imposibilidad de denunciar. De hecho, la propia Secretaría de Derechos Humanos así lo manifestó, dice que si bien es cierto,
las denuncias se han reducido, no es porque esta violencia se haya disminuido. Hay que recordar que nuestro presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia es súper bajo, ¿no? En comparación a lo que se preveía que íbamos a tener. Entonces, la violencia no es que se ha reducido, lo que ha pasado es que las mujeres tienen menos vías para denunciar. Nosotras creemos y atribuimos que tenemos más casos en nuestra línea porque nosotras sí estamos atendiendo también vía WhatsApp. De hecho, yo he podido atender un par de casos también vía WhatsApp en los cuales a veces es muy difícil comunicarse porque, claro, las mujeres tienen solamente unos pocos minutos en el baño, el lugar en privado donde te pueden escribir y nosotras podemos dar como algunos tips, alguna información importante. Pero creemos que esa es la diferencia básica frente a nuestra propia línea en relación a lo que tiene el gobierno, ¿no? Hay que recordar que la página de Fiscalía tardó un poco de tiempo en habilitarse para poder presentar las denuncias. No fue de forma inicial y creo que eso también va a mostrar un poco el registro. Además que al inicio evidentemente fue difícil para las mujeres conocer cuál era la ruta de denuncia. Y esto sumado a la época del confinamiento, que evidentemente hace que las mujeres estén con sus agresores. Mayra, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuáles son las situaciones más comunes en esta epidemia? ¿Qué tipo de violencia se da? ¿Y qué se puede hacer en realidad? O sea, aparte de un aporte telefónico, no sé, llamar a la policía, ¿cómo se actúa en estos casos? Bueno, realmente el tema de la violencia no es algo nuevo, ¿no? Como nosotros ya teníamos, de acuerdo a la última encuesta de violencia y de relaciones familiares del año pasado, sabíamos que cerca del 65% de mujeres vive violencia en el Ecuador o ha vivido algún tipo de violencia. Lo que ha sucedido en la época del confinamiento es que esta violencia se ha agravado. Normalmente el tema del confinamiento, más el tema de los recursos económicos, son detonantes súper importantes para que la violencia se recrudezca. Lo que nosotros hemos tenido muchísimo en llamadas es esta sensación permanente de la agresión. Hemos tenido varios casos de agresión física, sí, donde en algunos casos ha podido intervenir la policía y se ha podido sacar en algunos contextos al agresor. En la mayoría de contextos ha sido a la víctima, a los lugares cercanos que ella ha tenido, familiares y demás. Pero lo que sí hemos tenido y las llamadas de las cuales yo he podido atender han sido llamadas de esta tensión, es decir, él no me está agrediendo físicamente, pero sí hay una agresión psicológica y tengo miedo de que me va a agredir. Esta agresión va a pasar, esta agresión siento que va a ser inminente, ¿no? Este tipo de situaciones sí la hemos recibido y creemos que evidentemente en estos contextos también es importante que se puedan pedir medidas de protección. Nosotras, la vía más eficaz que hemos encontrado hasta ahora ha sido poder poner la denuncia directamente en fiscalía para que a través de fiscalía se le puedan dar las medidas de protección. Lo que han hecho las mujeres que nosotras hemos podido asesorar ha sido de alguna manera poder tener estas medidas de protección y poder salir de sus hogares, aun cuando ese no es el mejor escenario, pero sí es el escenario que les genera mayor seguridad y mayor protección. Es decir, me voy a donde mis amigas cercanas, a donde algún familiar, a donde mi madre, a donde mi hermana, eso les ha generado como algún tipo de soporte. Yo lo que creo es que en estos momentos sabemos que el Estado se encuentra bastante desbordado. No por ello el Estado no tiene su deber importantísimo de cumplir y garantizar los derechos de las mujeres, es decir, que la policía, las unidades judiciales, flagrancias se encuentren atendiendo de forma oportuna. Eso es vital y eso es importantísimo, tanto así que el último dictamen que tuvimos de la Corte Constitucional precisamente exhorta a la función judicial a que se mejoren todos los procedimientos de denuncia y de atención a las víctimas en caso de violencia intrafamiliar. Tiene un punto específico sobre mujeres y es precisamente sobre la atención en el servicio. Pero lo que nosotras sí hemos intentado también trabajar durante esta temporada es cómo buscamos mecanismos de seguridad alternativos para las mujeres. Es decir, cómo hacemos que los espacios también sean espacios seguros, ¿no? Cómo generamos protocolos para podernos cuidar. Es decir, yo sé que, por ejemplo, en mi barrio, a mi vecina, escucho gritos, ¿puedo o no puedo llamar? De hecho, hemos tenido varias consultas de mujeres que han escuchado agresiones en sus entornos cercanos y nos han solicitado información de qué poder hacer. Creo que ahora la ciudadanía, la comunidad en general, estamos convocadas también a garantizar los derechos de las mujeres y no solo el Estado.
Así es. Ahora hay alarma, digamos, en distintos, incluso organismos internacionales, respecto a lo que está pasando o los efectos o los impactos que pueden tener directamente la pandemia en las mujeres. Porque si hablamos, por ejemplo, en el sector de la informalidad, gran porcentaje son mujeres. Esa economía precaria que ya tenían muchas de ellas, ahora va a estar mucho más afectada por esta situación. Nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos nos contó una reunión que hubo hace poco de ministras y secretarias de mujeres en el continente, y allí la CEPAL ya anunciaba que solo estos 2 meses de confinamiento que se ha dado en toda la región representa o podría afectar implicar un retroceso de hasta 3 años en estas luchas, en estos avances que se han tenido en relación a la situación de género, y que si aumentamos ese periodo de confinamiento, es decir, lo dejamos 1 o 2 meses más, el retroceso de los derechos de hombres y mujeres puede llegar hasta 10 años. Y esta perspectiva o esta ideal que se tenía hacia el 2030 de poder tener o de caminar, de todos los estados caminen hacia un mundo libre de violencia de género, ahora está mucho más empinado ese camino, ¿no? Entonces, yo quería saber qué perspectivas ustedes tienen respecto a esto, porque evidentemente las mujeres, los niños y adolescentes van a ser uno de los sectores más vulnerables y más afectados en esta pandemia. ¿Cómo ustedes lo están viendo como una organización que está trabajando en este tema? Efectivamente, nosotras estamos bastante preocupadas por esta situación. Nosotras ya veníamos denunciando, por ejemplo, la falta de interés político y la falta de políticas públicas efectivas para poder garantizar la vida libre de violencia de las mujeres. Creemos y coincidimos con lo que manifiesta la CEPAL en relación al hecho de que lo que vamos a vivir ahora va a ser una ola de retrocesos en relación a los derechos de las mujeres y de las niñas en este país, ¿no? Creemos que los recortes presupuestarios precisamente van a tender a afectar a todo el sistema de protección integral. Teníamos como deudas ya pendientes, por ejemplo, la implementación de un sistema descentralizado de protección en relación a la Ley para Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Ahora todo ese sistema se encuentra bastante parado y detenido, ¿no? Entonces va a ser como mucho más complicado buscar nuevas estrategias para prevenir la violencia, ¿no? Y creo que no solamente es en temas específicos de violencia, sino son en temas en relación a todos los derechos de las mujeres. Por ejemplo, nosotras ya hemos tenido un poco de denuncias en relación a cuál es el acceso a métodos, por ejemplo, anticonceptivos que podemos acceder ahora a las mujeres. Creemos que eso también ya hemos recibido como algunos casos en los cuales está empezando a existir un decrecimiento del acceso a los recursos, o sea, de acceso a todo lo que es métodos anticonceptivos, ¿no? Y todo lo que pueda abarcar derechos sexuales y reproductivos. Teníamos ya deudas pendientes en relación al tema, por ejemplo, de aborto en causal violación. Creemos que eso tampoco, en virtud de la coyuntura, se vaya a dar próximamente por parte de la Corte Constitucional. Entonces, sí vemos un panorama bastante complejo y bastante difícil. Es por eso que nosotras exigimos al Estado, y no vamos a dejar de hacerlo, pero también creemos que es importante buscar estrategias comunitarias para poder empezar a fortalecer también los derechos que nos corresponden. Ahora también hay una preocupación, y esto tiene que ver específicamente con los niños, niñas y adolescentes. Durante la pandemia nosotros hemos visto unas cifras que son preocupantes, y en los 2 últimos meses se han registrado homicidios de niños y adolescentes en sus casas. Y consultada sobre este tema, la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, nos comentaba que ellos justamente estaban haciendo seguimiento de estos casos, y que había una preocupación enorme en los profesionales, en los psicólogos, en los trabajadores sociales que están abordando estos casos, ¿no? Entonces, vemos allí también que hay una situación compleja, específicamente para los más pequeños de la casa, y que además con situaciones propias de la pandemia. Por ejemplo, nosotros hemos registrado varios casos de mujeres que son enfermeras, que son médicas, y que obviamente tienen que estar en turnos extenuantes de 24 horas,
y tienen que dejar a sus niños con la familia ampliada, con sus tíos, con sus abuelos, para que no se queden solos. Y en este momento los niños quedan expuestos y terminan con algún abuso e incluso con violaciones. Nos han comentado en algunas casas de acogida que han recibido sus casos. Entonces, esto es otro factor también importante que hay que tomarlo en cuenta. Sí, efectivamente, ¿no? Como la carga del cuidado normalmente está asignado a las mujeres. De hecho, nosotras estábamos viendo también información, por ejemplo, de otros países que ya han empezado a recabar, por ejemplo, sobre cuál ha sido el uso del tiempo de las mujeres durante la época de la pandemia. Y sabíamos que estas dobles y triples jornadas, de hecho, en algunos países ya de América Latina, han subido un 46% para las mujeres, ¿no? Significa que el trabajo doméstico también ha aumentado muchísimo, esto sumado al tema del teletrabajo, que evidentemente va a generar tensiones importantes dentro de la familia y también dentro de las propias mujeres, ¿no? Esto va a hacer que, como evidentemente veíamos en el reportaje que se pudo presentar por parte de Plan B, que muchas mujeres también busquen el apoyo de otras mujeres de su entorno para poder cuidar a los niños. ¿No? A veces se espera que estos espacios sean espacios seguros, pero lo que pasa es que la violencia está en los lugares más cercanos. O sea, ya nos han dicho las estadísticas que el 80%, por ejemplo, en casos de violencia sexual, ocurren en los lugares cercanos a las víctimas. Entonces, es por eso que es súper raro, de hecho, que la Fiscalía ahora presente unas estadísticas tan bajas en violencia sexual, cuando sabemos que ahora los niños se encuentran en los hogares. Entonces, por eso creemos que es bastante importante poder generar estrategias también dentro del hogar para poder hablar claramente de sexualidad y sobre todo de prevenir casos de violencia sexual. Esto es una responsabilidad que le correspondía al Estado y que no le está asumiendo. Creemos que lo que está pasando es que antes teníamos de alguna manera un sistema educativo que también era corresponsable del cuidado y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que está pasando es que ahora esta teleeducación, esta forma diferente que tienen los niños de poder acceder ahora al sistema educativo, hacen que las maestras no se den cuenta de qué es lo que está pasando en los hogares y por tanto estas violencias sexuales hayan disminuido en las denuncias, más no en la realidad. Efectivamente, es una realidad muy, muy compleja. Y finalmente, quería comentar contigo también el segundo reportaje que nosotros publicamos, que tiene que ver con un poco como mujeres, como redes de mujeres. Escribimos sobre el caso de Guayaquil, una red de mujeres que ha venido trabajando en sus barrios, en sus comunidades sobre violencia de género, se volvió también un soporte para esta pandemia, ¿no? Entonces, las mujeres ayudaban, hay que recordar que Guayaquil fue la ciudad más impactada de la emergencia en Ecuador y esas redes previas que ya existían ayudaron un poco a apoyarse entre ellas, ¿no? Incluso con un mensaje de apoyo, ellas podían, digamos, mantenerse en pie en una situación tan compleja como lo que sucedió en Guayaquil. Pero además de eso, nosotros recibimos por varias de ellas una preocupación muy grande y que decían que pudiera existir en muchos casos que varias de estas muertes o de estos fallecidos que fueron recogidos en sus casas, sobre todo de mujeres que fueron recogidas en su casa, posiblemente no haya sido por la causa de su muerte, no pudo haber sido o posiblemente no pudo haber sido por el virus, sino por alguna situación de violencia, y eso va a ser muy difícil saber cuánto pasó o cuánto sucedió, pero estamos viendo las estadísticas que todas las cifras han bajado, incluso las de femicidio, incluso las cifras oficiales. Lo que estamos viendo allí es que, aparte de que siempre históricamente ha sido un subregistro en el país, las cifras relacionadas con la violencia, en esta pandemia ha bajado más y el tema de femicidios está preocupando mucho a las organizaciones de distintos sectores porque ven que allí pudo haber pasado otras situaciones que se hicieron pasar por el virus, por una enfermedad. No sé cómo ustedes lo ven, no sé si ustedes comparten estos criterios. Sí, justamente nosotras ya teníamos, por ejemplo, ya registrábamos como una deficiencia bien grande, por ejemplo, en el tema del levantamiento de cadáveres en los casos de muertes violentas a mujeres. O sea, de hecho, varios casos hay que recordar, por ejemplo, el caso de Carolina, en el cual al inicio son casos que se hacen pasar por muertes naturales y finalmente son casos de femicidio. O sea, el tema del subregistro ya era un problema antes de empezar la pandemia.
Lo que ahora ha pasado con la pandemia es que ni siquiera tenemos como mecanismos eficaces de fiscalización, porque las organizaciones también nos hemos visto volcadas un poco a atender la coyuntura a través de las líneas de teléfono, pero también bastante dificultades en el movimiento, ¿no? En podernos movilizar y poder saber un poco qué es lo que está pasando. Entonces no sería nada raro que exista un subregistro debido a varios casos que fueron efectivamente femicidios, pero que ni siquiera se realizaron autopsias. Creemos que esto ya pasaba antes y que lo único que ha hecho la pandemia va a ser agudizar esta problemática, ¿no? Esta problemática que ya veníamos acarreando, o sea, teníamos un sistema que no investigaba de acuerdo a los protocolos internacionales en relación a muertes violentas a mujeres. Y creemos que ahora lo que está pasando puede ser un reflejo de eso. No creemos que la violencia contra las mujeres se haya reducido, creemos al contrario, como han dicho varios organismos internacionales, que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido durante la época de la pandemia. Más bien lo que creemos es que no existe suficiente monitoreo de los casos para poder determinar si es que fueron o no femicidios en algunos casos, y en otros momentos también que las mujeres no están pudiendo acceder a la denuncia. También existen, y sabemos también por la prensa, que existen varios cuerpos que todavía no han sido identificados, o sea, existe ya un problema en relación al manejo de los cadáveres y peor aún en un tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Mayra. Te agradezco un montón por haber participado, por haber compartido la experiencia también de ustedes durante esta emergencia como una organización que está muy pendiente de los derechos y de las mujeres y de estar ahí al frente también en este trabajo. Solo les quería comentar que estos dos reportajes son parte de una serie que arrancamos en Plan B que se llama Temas Urgentes. Desde la semana pasada empezamos con esta serie de los temas que consideramos que deben ser tomados en cuenta durante la emergencia y sobre todo para la pospandemia, porque allí hay situaciones, sobre todo sectores vulnerables que están siendo gravemente afectados y eso no se está contando a profundidad. Entonces estamos haciendo un intento de poder explorar esas situaciones y que en algo también se tome en cuenta, ¿no es cierto? El presidente anunció este domingo sus 4 ejes, ninguno de ellos tuvo que ver con este tema y creo que allí hay una complicación muy grande. Juan Carlos. Gracias, Mayra. Quizá una pregunta final. ¿Cómo está reaccionando la justicia ante todo esto? Ya era lenta, en realidad, respecto a los temas de violencia de género. Había que esperar tal vez demasiado, incluso cuando ya era tarde. Los llamados de auxilio, las respuestas de las boletas de auxilio. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo está reaccionando la justicia en estas circunstancias? Bueno, nosotras hemos tenido varias quejas, por ejemplo, en relación a los casos de las mujeres que hemos estado acompañando durante esta época. Por ejemplo, hemos recibido denuncias de mujeres que se encuentran en flagrancia y que no se encuentra el médico legal y le dicen que como no se encuentra el médico legal, no pueden realizarse el examen médico legal en un caso de violencia sexual, cuando sabemos que la prueba médica legal puede ser una de las pruebas fundamentales para poder determinar la existencia del delito y sobre todo porque se encuentran indicios dentro de los cuerpos de las mujeres que van a ayudar a que el caso tenga un buen fin, ¿no? Hemos tenido varias denuncias en relación a eso. También hemos tenido varias denuncias en relación al tema de cómo las mujeres pueden acceder a sus propios procesos judiciales, porque lo que ha pasado, en el mejor de los casos, que la justicia va a empezar a tramitar un proceso, es que no permiten a las propias mujeres ingresar a sus propias audiencias. Por ejemplo, en el caso de Brigitte, que tenía Susana dentro del reportaje, justo a su madre nosotras pudimos acompañar un momento el proceso y a su madre no le quería permitir ingresar a la audiencia de formulación de cargos, aduciendo un tema de bioseguridad, ¿no? Entonces creemos que ahí existen unas violaciones importantes al debido proceso y evidentemente va a afectar a los derechos de las mujeres. Creemos que esto se debe en gran medida a la gran incertidumbre porque el Consejo de la Judicatura empezó a emitir resoluciones de comunicados como un poco tardíos y a veces intentando completar las falencias que no se trataban en la anterior resolución. Creemos que con el tiempo esto tenga que ir y tiene que ir mejorando, pero por el momento hemos registrado una serie de dificultades para poder garantizar el acceso a la justicia. Creo que en el mejor de los casos lo que ha funcionado ha sido poder acceder a las medidas de protección, pero ya poder proseguir dentro de los procesos ha sido un poco más complejo. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Gracias.
Gracias, buenas noches. Estaremos también pendientes del tema. Como decía Susana, es no diría sección, sino una apuesta editorial a plantear los llamados temas urgentes, los temas que son de fondo para el Ecuador, los desafíos más grandes del Ecuador. Uno de ellos es la violencia. Otro de ellos es la atención médica, por ejemplo, a sectores vulnerables y cómo se está resolviendo esto. Otro tema tiene que ver con la pobreza y el hambre en el Ecuador, no solo desde la pandemia, sino antes y luego qué va a pasar. Las cosas han cambiado en este país, pero no mucho. Estructuralmente ya teníamos ese tipo de problemas. Lo que haría la pandemia, desafortunadamente, es volverlos más graves. Y eso es lo que queremos reportar en estos temas urgentes. Y ahora pasemos a la edición de esta semana. Hay algunos temas de muy importantes colaboradores a quienes agradecemos su confianza y su apuesta por Plan B para compartir con nosotros sus investigaciones, análisis y reportajes, Fermín. Así es, Juan Carlos, vamos a pasar revista a la edición de Plan B de esta semana. Hemos visto ya estos reportajes de nuestra serie de temas urgentes que va a continuar a lo largo de varias semanas y donde ustedes podrán leer sobre algunas investigaciones relacionadas con temas sociales, básicamente sobre cuán cerca o lejos está el Ecuador de cumplir con los objetivos del milenio. Y ahora queremos comentarles esta investigación de nuestro colaborador Mateo Ordóñez. Se refiere a las pruebas rápidas en Ecuador. Y Mateo Ordóñez se formula 4 preguntas claves. Precisamente esto tiene relación con lo que estábamos analizando hace pocos minutos con relación a lo que se dijo en el Consejo Metropolitano. ¿De dónde se sacan estos valores de que hay 30% de personas que ya están inmunes, que no son 30, sino 50, etcétera? Esto se saca, al parecer, de un uso que para Mateo Ordóñez es un poco, es poco claro, un uso poco claro de las pruebas rápidas que se están utilizando para tamizajes en donde se buscan anticuerpos de personas que supuestamente ya tuvieron la enfermedad, no se dieron cuenta y ahora son inmunes. Esto de que son inmunes después de haber superado la enfermedad todavía no es claro, no hay todavía un consenso científico al respecto, pero en esta nota ustedes podrán encontrar una explicación de en qué consisten las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, cuáles son los criterios según los resultados que indican estas pruebas, qué es lo que significarían, cómo se están utilizando en el país las pruebas a pesar de que pueden conducir a resultados engañosos. Por ejemplo, en este cuadro, Mateo analiza la supuesta prevalencia del 33% de positivos en Guayaquil, a pesar de que se hizo con test con una fiabilidad apenas del 85%. Aquí también podemos ver el criterio de si la crisis es o no matemática, cuántas personas pueden ser infectadas exponencialmente. Esto con relación a las pruebas rápidas es un reportaje de Mateo Ordóñez, un colaborador nuestro, que les recomendamos especialmente, Susana. Sí, bueno, y ahora vamos a pasar revista a otro reportaje también de un colaborador, un nuevo colaborador. Él es John Cajas, él es economista de la Universidad Central. Nos hizo un análisis exhaustivo de las cifras en relación a los fallecidos en Ecuador, sobre todo las cifras que ha entregado el registro civil y les ha comparado con distintas partes del mundo. Y yo quisiera compartir sobre todo el cuadro que menciona o que se titula Fallecidos de COVID por millón de habitantes, y vamos a ver que el Ecuador ha sido gravemente impactado y se encuentra en uno de los países más afectados por la pandemia a escala mundial. Entonces,
dice básicamente que la mortalidad oficial del virus en Ecuador es aún más evidente si se observan las cifras corregidas por tamaño de población. Él hizo un análisis comparando por millón de habitantes. Entonces, el Ecuador registró 166 fallecidos por COVID por millón de habitantes, cuando el promedio mundial es de 42 fallecidos por millón. Eso quiere decir un aumento casi de 4 veces sobre el promedio mundial. Y esa cifra nos coloca a su vez entre los primeros países con más mortalidad a escala mundial. Ahí podemos ver que el primer país es Bélgica, luego está España, que lo hemos seguido mucho, luego está Italia, que también Reino Unido, Francia, Suecia, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Suiza, y allí está Ecuador, ¿no? Él también hacía una comparación por regiones, es decir, por zonas del mundo que han sido, sobre todo, las más impactadas, y él llegaba a la conclusión que la provincia de Guayas está al mismo nivel o está cerca de las cifras que registró Bélgamo en Italia y Nueva York, ¿no? Es así, el impacto, haciendo esta comparación, uno nota la gravedad por la que pasó la provincia de Guayas en los 2 últimos meses. Este es un artículo largo que tiene una decena de gráficos que hace comparativas entre lo que pasó en Ecuador y Guayas con varias regiones del mundo. No solo él compara la letalidad del virus, que es el número de contagiados versus el número de fallecidos, sino el número de fallecidos en relación a la población también. Entonces, este es un gran aporte para poder entender lo que ha sucedido en Guayaquil y en la provincia de Guayas en general, como una de las zonas más afectadas del mundo. Quizá Susi y Fermín, sea el informe más completo y riguroso que se haya hecho sobre el tema de los fallecimientos, sobre todo en el Guayas. John Cajas Guijarro es economista, es matemático también, experto en matemáticas y econometrista, y es autor de varios libros y análisis, sobre todo desde la visión de la economía política. Y entonces él ha hecho un análisis en ese sentido. Ustedes notarán que tiene una serie también de estadísticas de cuadros que han sido realizadas también por nuestro equipo de diseño, Yasmina Ojeda y Luis Argüello, y que aporta de alguna manera a la memoria histórica y al análisis, porque después nosotros, como hacemos periodismo, ¿para qué hacemos periodismo? Precisamente para esto, para también aportar a la memoria histórica de lo que ha pasado en esta epidemia que ha sido la más grave en la historia reciente de la humanidad. Luego tenemos, quería presentarle 2 cosas. La primera, una entrevista también profunda, larga, reflexiva al general Qiao Liang. Él es un estratega militar y estratega político de los más brillantes de la República Popular China, y él menciona, como dice el título, que si vamos a bailar con lobos, en este caso el lobo es Occidente y los Estados Unidos, no deberíamos, China no va a bailar a su ritmo. O sea, está claro en eso. Ahí está la foto del general, fue jefe de las Fuerzas Aéreas de China Popular. Y esta entrevista fue compartida porque Plan B pertenece a un colectivo de análisis y estudio de China, de la influencia de China, sobre todo en América del Sur. Y es importante escuchar, leer, enterarse de cuál es la visión en este momento de China frente al mundo, cómo se concibe a sí misma. Ahí hay una idea central que plantea el general y estratega, y es que la gran fortaleza de China en este momento es que tiene la mayor capacidad de manufactura del mundo. China es la fábrica del mundo. Y siendo la fábrica del mundo para todo Occidente y Estados Unidos sobre todo, es muy difícil. Lo que está haciendo en este momento Estados Unidos y Occidente es intentando recuperar su capacidad de manufactura, de fabricación, lo cual, dice este estratega, ya es tarde, es imposible. China se ha fortalecido. Además, lanza un dato que a mí me impresionó. Dice, en estos años, China ha tenido la capacidad de formar más de 100 millones de personas en altísimo nivel tecnológico,
profesional, son 100 millones. Y esa fuerza humana que tiene China, de 100 millones de personas calificadas absolutamente en decenas de ámbitos del conocimiento humano, todavía no está siendo lanzada al mundo, utilizada por China. Y esa es la gran fuerza que tiene, el papel de la educación, de la formación, de esta fuerza, de este factor humano que plantea China, y sobre todo porque en este momento controla, tiene en sus manos toda la capacidad. Por ejemplo, él pone un ejemplo, Donald Trump, y eso habla por eso de su ventaja sobre los Estados Unidos, su ventaja estratégica. Donald Trump habla de dar o fabricar o de hacer respiradores para la pandemia. Bueno, efectivamente, el 70% de las piezas de esos respiradores se hacen en China. Entonces es una situación en la cual prácticamente estamos perfilando cómo esta potencia mundial decía se ve a sí misma. Y el otro tema interesante, Fermín y amigos, Susana, es una cooperación en la cual se está hablando, hay un debate muy fuerte en el mundo sobre el dióxido de cloro, ¿no es cierto? Y lo que queremos mostrar ahí es un análisis, ¿no es cierto?, es un poco más abajo, Fermín, exactamente, donde dice receta para una estafa, donde el doctor Daniel Samaniego, uno de nuestros colaboradores también, hace un informe, un análisis, diríamos, sobre lo que es el dióxido de cloro, un químico tóxico que ha sido denunciado por casi todas las entidades de control de Europa y Estados Unidos, porque se vende camuflado como un producto milagroso y que cura todos los males. El cáncer, ya se hablaba de que curaba todos los males habidos y por haber, y hoy estaba diciendo que también cura el COVID-19, y también ahí estallaron las alarmas. Es un desinfectante. Es un desinfectante que es usado o es vendido como un remedio milagroso que aparentemente, según su fundador, que es una iglesia que se llama Génesis 2, fundador de una iglesia, en la cual dice que él es un dios milenario que ha llegado con el dióxido de cloro desde la galaxia Andrómeda a salvar a la humanidad con este producto. Y muchísima gente le cree. Entonces es un llamado, un pedido, una evidencia científica que pone la llamada pseudociencia y cómo está influyendo o influye en la mentalidad de muchas personas que todavía creen en los que todavía creen muchísimo en este tipo de cosas, pero que afectan básicamente su salud y su vida. Este es un reportaje que les recomendamos porque muchos habrán oído hablar del famoso dióxido de cloro, este famoso remedio mundial que aparece como el non plus ultra, ¿no es cierto?, el gran elixir de la vida, y que no es tal. Eso es, Fermín y Susana. Así es, bueno, los temas de la edición de esta semana en revista Plan B, y también lo más interesante de la actualidad diaria. Y queremos agradecer a nuestra invitada de esta noche y también invitarles mañana para que a esta misma hora se conecten a nuestra página web, sí, que se conecten a estas cuentas de Facebook y de Twitter para continuar analizando la coyuntura diaria. Muchísimas gracias por su presencia, Juan Carlos y Susana. Gracias, Fermín. Gracias, Susana. Continuamos trabajando. Mañana seguiremos en nuestra información diaria y también en reportajes de mucho interés para nuestro público. Buenas noches. Buenas noches a todos.